8:34 en las Islas Canarias. Miren ustedes, dándole vueltas, reflexionando, me puse en el lugar de José María Aznar y pensé, ¿por qué echa tanto de menos a Felipe González? Me puse a pensar, a reflexionar, y en ese momento me dio por recordar la época de Felipe González. Y de esa reflexión me salió esto: el ocaso de Felipe González y el desastre de Zapatero, cuando España cambió un tumor por otro tumor. Y miren, es que no hay nada más peligroso que un país que se cree sus propias mentiras. Y España lleva décadas tragándose el cuento de que el PSOE es su salvación, cuando no ha sido más que su verdugo disfrazado de redentor. En esta tragicomedia en la que lleva instalada España ya demasiado tiempo, toca hablar de un acto clave: el final del felipismo y la llegada de Zapatero. Un cambio de guardia en el socialismo español que no fue un relevo, sino una mutación del cinismo maquillado de Felipe González al buenismo suicida de José Luis Rodríguez Zapatero, del tumor maligno al cáncer terminal, y todo, como siempre, a costa de España. Para entender el final del felipismo hay que empezar por el principio. Felipe González llega al poder en 1982. Llega como el mesías de la modernidad, el hombre que iba a sacar a España del atraso franquista y a ponerla en el mapa de Europa. Y sí, vaya si lo hizo. La metió en la OTAN a traición, la vendió a los burócratas de Bruselas y la convirtió en el patio trasero de los intereses norteamericanos. Y todo envuelto en ese aire de progresismo barato que tanto gusta a los ingenuos como José María Aznar. Pero no nos engañemos, el felipismo no fue una revolución, fue una estafa. Una estafa con traje y corbata, con acento andaluz y con una habilidad pasmosa para hacer que el robo pareciera virtud. Durante 14 años, Felipe González gobernó España como si fuera su cortijo. Y no lo digo por decir, ahí están los hechos. Estos que los peores quieren borrar de la memoria colectiva. Los GAL, esa guerra sucia contra ETA que se llevó por delante vidas, derechos y cualquier atisbo de decencia. El terrorismo de Estado disfrazado de lucha antiterrorista con el beneplácito de una prensa cómplice y una oposición que miraba para otro lado. Luego la corrupción, Filesa, Matesa, Tinespol, el caso Juan Guerra, el BOE convertido en un cajero automático para los amiguetes, y mientras el paro se disparaba, la industria se desmantelaba y el país se llenaba de parados y promesas vacías. ¿Nos hablaron de modernización? Sí, la de los bolsillos de los socialistas. Pero todo tiene un final, y el final de Felipe llegó en 1996. Para entonces el hedor era insoportable. Los españoles, hartos de tanta golfería, le dieron la patada en las urnas y eligieron a José María Aznar. No es que el PP fuera la panacea, que no lo era y no lo es, pero al menos en principio parecía que olía menos a podrido. Felipe se fue por la puerta de atrás con el rabo entre las piernas y un legado de miseria que sus fieles todavía defienden como si fuera oro, oro para ellos. Y ahí podrían haber acabado la pesadilla socialista, pero no, no, porque el PSOE nunca se rinde, nunca pierde, el PSOE se reinventa, y en esa reinvención llegó Zapatero, el tonto útil que iba a terminar de rematar lo que González dejó a medias. Entre 1996 y 2004 el PSOE se lamió las heridas. Felipe se retiró a sus chanchullos, a sus asesorías millonarias y a esa vida de señorito que siempre supo montarse. Pero el partido no se quedó quieto. Mientras Aznar gobernaba con sus aciertos, sus meteduras de pata, como el Prestige y la privatización de lo poco que quedaba de la España industrial, los socialistas tejían su vuelta y lo hicieron como siempre, con paciencia, con manipulación y con la ayuda de sus aliados naturales,
esos medios de comunicación que viven del dinero público y de la propaganda progresista. En ese tiempo el felipismo como tal se diluyó, pero no murió, se transformó. Los varones del partido, esos caciques territoriales que González había creado, seguían ahí, manejando los hilos. Y entonces apareció Zapatero, un tipo sin pedigrí, sin carisma, sin nada que lo avalara, más allá de su sonrisa bobalicana y su habilidad para decir lo que la gente quería oír. No era el delfín de Felipe, eso está claro. González nunca lo vio como su sucesor, pero el PSOE en su infinita capacidad para sobrevivir lo eligió como líder en el año 2000. ¿Y por qué? Porque era maleable, un muñeco en manos de los paparazzi del partido, alguien que no cuestionaba el sistema que habían montado. Zapatero no llegó al poder por méritos propios, sino por un golpe de suerte. Un golpe de suerte macabro, que fue el 11M. Esos atentados que todavía a día de hoy siguen sin estar esclarecidos. Esos atentados que sacudieron España en el 2004 fueron el trampolín que el PSOE necesitaba. Aznar y el PP no supieron gestionar la crisis y los socialistas, con su maquinaria bien ingresada, aprovecharon el caos para culpar al gobierno y movilizar a las masas. Miren, 3 días después, el 14 de marzo del 2004, Zapatero ganaba las elecciones. El felipismo había muerto oficialmente, pero lo que vendría después sería aún peor. Si Felipe González fue el cinismo que vendió España por un puñado de euros, Zapatero fue el idiota que le regaló con una palmadita en la espalda. Lo regaló todo. Su llegada al poder marcó el inicio de una nueva era en el PSOE, el del progresismo de postal, de las ocurrencias y la del suicidio nacional. Y no exagero. Los 8 años de Zapatero, del 2004 al 2011, fueron un auténtico desastre, un desastre tras otro, una cadena de decisiones que dejaron España al borde del abismo del que no hemos salido. Y no lo digo yo, lo dicen los números, las hemerotecas y lo dice también el sentido común. Primero la retirada de Irak, apenas llegó. Zapatero sacó a las tropas españolas de allí no porque fue una decisión meditada, sino porque era un guiño a los pacifistas de salón y una bofetada a Aznar. ¿Cuál fue el resultado? España quedó como un país débil, un pelele que bailaba al son de los aplausos de la izquierda internacional. Luego vino la negociación con ETA. Sí, señores, el PSOE de Zapatero se sentó a hablar con terroristas como si dialogar con asesinos fuera una virtud. Lo llamaron proceso de paz. El proceso de paz, mientras los etarras se reían en su cara, seguían extorsionando y matando. Un ridículo histórico que ni siquiera Felipe posiblemente se había atrevido a protagonizar. Pero eso no fue todo. Zapatero se empeñó en reescribir la historia con su ley de memoria histórica, un disparate que no buscaba reconciliar, sino reabrir heridas y dividir a los españoles. ¿Y para qué? Para contentar a los suyos, a esos que viven de dividir a los españoles, que viven de la guerra civil, como si fuera la guerra civil un negocio. Y mientras las autonomías se desmadraron, el separatismo creció, España se fragmentó, Cataluña y provincias vascas, con sus chantajes eternos, encontraron en Zapatero el tonto perfecto, un presidente que les daba alas a cambio de apoyo parlamentario, las mismas alas que también les concedió José María Aznar. Y luego la economía. Zapatero heredó un país que ciertamente estaba en crecimiento, en superávit, en empleo, aunque muy, muy débil, pero Zapatero lo remató, lo llevó a la ruina. Cuando la crisis del 2008 golpeó, él negó la evidencia. España estaba en la Champions League de la economía, nos llegó a decir. Comentaba esto mientras el paro se disparaba, los bancos se tambaleaban y las familias se hundían. Su respuesta fue gastar a manos llenas, endeudar al país hasta las cejas y mirar para otro lado. Cuando se fue en el 2011, dejó un auténtico erial de 5 millones de parados, una deuda descomunal y una generación perdida. Eso sí, todo con una sonrisa y un discurso de igualdad y progreso que no se lo creía ni él. Pero lo más trágico de este cambio de guardia es que en el fondo no cambió nada.
El felipismo, el zapaterismo son caras de la misma moneda, la del PSOE como máquina de poder, como parásito que vive en España sin importarle su destino. Felipe fue el listo que supo jugar sus cartas, Zapatero el torpe que las quemó todas, pero ambos compartían el mismo ADN, el desprecio por la nación, la obsesión por el control y la habilidad para salir impunes de sus desmanes. Felipe se fue rico y venerado por los suyos. Zapatero se retiró con una pensión vitalicia y su aura de santo prógue mientras España pagaba las consecuencias. Y el PSOE, como siempre, sobrevivió, porque esa es su gran virtud. No importa cuántos años haga, siempre encuentra la manera de volver. Y hoy, en el 2025, vemos a Sánchez como heredero de esta tradición, un felipismo sin inteligencia y un zapaterismo sin inocencia, la misma miseria, con diferente envoltorio. ¿Y qué nos queda a los españoles? Nos queda la factura. El final del filipismo y la llegada de Zapatero no fueron un cambio de rumbo, sino una escalada en la degradación, del cinismo al desastre, del cortijo al caos. Y mientras nosotros seguimos aquí, usted y yo seguimos aquí, seguimos soportando a una clase política que nos desprecia, a unos medios que nos mienten y a un sistema que nos ahoga. Pero no todo está perdido. Cada día somos más los que vemos la verdad, los que nos negamos a callar. Y eso es lo que le quita el sueño al PSOE. Porque cuando el pueblo despierta, no habrá relato que les salve a ellos. Esto se lo cuenta Javier García Isaac. Por cierto, con